Bienvenidos a otro video de Afroyazi. Y para este estilo me lacé un poco el cabello, pero si quieren saber cómo recogerse su cabello sin tener que utilizar calor, le voy a dejar un video etiquetado por aquí arriba. Para empezar con este hermoso estilo y recogido, lo que voy a hacer es que me voy a dividir el cabello en 3 secciones. 2 secciones pequeñas adelante y una más grande atrás. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir la sección de atrás en secciones más pequeñas para así distribuir mejor el producto. El primer producto que voy a utilizar es una cera que lo que va a hacer es que le va a aportar fijación sin necesidad de ponerlo muy duro como para que se parta el cabello, pero sí le da brillo y lo fija. Luego que me aplico el producto con un cepillo bien pequeñito, entonces cepillo toda la orilla incluyendo la parte de adentro, y esto es para que el cabello se vaya acomodando hacia abajo como pueden ver en pantalla, y así quede el moño mucho más recogido, ya que yo por lo menos tengo un cabello afro que se hace un poquito más difícil de recoger. Y en cada sección voy a repetir los mismos pasos, que aplicarme la cera y cepillar el cabello hacia abajo. Ya que tengo una cantidad un poco como gruesa, lo que voy a hacer es que con una bandita elástica pequeña me voy a amarrar esa sección, pero no tan apretada, y voy a continuar siguiendo peinando el cabello hacia abajo. ¿Por qué hago esto? Porque entonces, ya que amarro esa primera sección, me ayuda a que se seque y se quede hacia abajo y no se abulte. También, como pueden ver en pantalla, voy a utilizar un poco de este spray fijador, y eso es también para que el peinado me dure más tiempo. Una vez que voy avanzando un poco más arriba, termino utilizando gel en cada sección que utilizo, porque saben que arriba es más difícil mantenerlo hacia abajo. Entonces también, cuando ya tengo una porción un poco gruesa, vuelvo y amarro el cabello. No necesariamente tienen que utilizar una gomita tan gruesa, también pueden utilizar una más finita. Cuando terminemos con la parte de atrás, continuamos con la parte de adelante, y lo que estoy haciendo es dividiéndome el cabello con mucho cuidado. Les recomiendo que tomen su tiempo cuando se vayan a hacer esa división, porque acuérdense que va a ser la única división que se va a ver en el cabello, y para que se vea más estético tiene que estar lo más clara y bonita y mejor dividida que se pueda hacer. Y luego continuamos con el mismo proceso, pero esta vez haciéndolo, yo les recomiendo que ya en la parte de al lado lo hagan como hacia abajo y luego hacia atrás. Eso les va a ayudar a que el peinado se vea recogido como adelante, pero termine cayendo en la parte de atrás y no se vea como un hueco en la parte de adelante. No sé si me entiendan. Al final van a ver. El fin es que la parte de adelante la recogen, o sea, le ponen el producto igual como lo hicimos atrás, incluyendo como el gel, pero cuando cepillamos van a ver que yo cepillo un poco hacia abajo y luego hacia atrás, para que el peinado o el moño o el recogido, como ustedes lo quieran llamar, se vea más bonito. Quiero aprovechar este momento para pedirle que por favor me sigan en mis otras redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Afroyazi01 y en Facebook como Afroyazi. Si me siguen en Instagram van a ver todo el contenido que subo a mis historias. También me encanta leer sus mensajes directos, porque es una forma más fácil y cómoda para mí para comunicarme con ustedes. Así que denle para allá y síganme. Continuando con el estilo, una recomendación que me gustaría darle es que se tomen su tiempo para así acomodar el cabello, y que mientras lo van acomodando vean como que haga sentido y que se vea bien, porque es muy importante. También ya cuando van, especialmente en la parte de arriba, es bueno que lo hagan con mucha paciencia y que dividan el cabello en partes bien pequeñas, porque eso nos va a asegurar que después no se estén levantando esos cabellitos pequeños, que no se comience como a inflar en el medio. Así que tómense su tiempo, y sobre todo también para eso, para buscarle la vuelta
a su cabello, porque cada cabello tiene diferente largo, tiene diferente corte, entonces les va a garantizar, como a muchos de ustedes, que le quede bien si juegan como con su cabello. También, como pueden ver, en esta parte de adelante me puse también del producto en la punta, porque ese cabello no va a llegar directamente como hacia atrás, sino que se va prácticamente a desvanecer en el camino. Entonces queremos que esas puntas se vean lo más bonitas y brillantes posible. Entonces, si usted tiene el cabello más corto que yo, les recomendaría que en esos cabellos cortos que usted no se va a poder amarrar atrás, entonces se le ponga producto en la punta para que se quede bien unido. Una vez que ya hemos asegurado bien el cabello de atrás y hemos enrollado las puntas, como pueden ver en la pantalla, lo que vamos a empezar a hacer es nuestros cabellitos bebé o baby hairs, o esos cabellos cortos que tenemos adelante. Para eso lo que voy a utilizar es un fijador que es de la misma marca del spray, pero esto es en pasta, es claro para que no se vea como con residuos. Y esta es la forma, como pueden ver en pantalla, que yo me los hago. Si quieren que yo le haga un video exactamente solamente para mostrarles cómo le hago mis baby hairs, por favor me lo dejan aquí en los comentarios, y así ya podré saber que hay personas que necesitan saber eso como un poquito más detalladamente. Luego que ya no hemos hecho los baby hairs, nos podemos aplicar un poquito más de producto, puede ser del spray, y pasar el cepillo con cuidado para así asegurarnos que todo el cabello quede bien recogido. Luego voy a utilizar estas tiras desechables, que lo que van a hacer es que van a permitir que el cabello se seque, o los productos que ya me apliqué se sequen de la forma en que yo quiero, que es bien recogido. O sea, al aplicar esta presión en el cabello, lo que va a hacer es que se van a secar el cabello, pero en esa misma forma. También pueden hacer como yo, que le terminé de dar una ayuda con esta como bufanda que utilizo, que es de satín. También ustedes pueden utilizar cualquier otra cosa que le haga la misma función. Cuando ya han pasado algunos 10 o 15 minutos, nos vamos a retirar todo eso que nos pusimos, porque se supone que para este tiempo ya el cabello o los productos están secos. Si se utilizan esta banda desechable, tengan mucho cuidado cuando se lo retiren para que no se corten el cabello. En esta parte ya lo que vamos a hacer es que vamos a añadir el cabello postizo, y voy a utilizar el cabello de hacer trenzas. Como pueden ver, viene ya con una banda elástica, pero yo la voy a reemplazar por una que sea más gruesa y más resistente, y la voy a amarrar en esta forma que ven en pantalla, para así poderla añadir a mi moñito pequeñito, mi cebollita bebé, que por eso es bueno que cuando la hagan la recojan bien y que no le quede cabello afuera, para que así se vea lo más discreto posible y lo más natural posible. Cuando ya hayamos ajustado el cabello postizo a nuestro cabello, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un mechón un poco pequeño y lo vamos a envolver en todo el tronco del cabello, como pueden ver en pantalla. Esto lo hacemos para que se vea lo más natural posible y no se vea como la división del cabello postizo y el cabello de nosotros. También eso le va a dar un estilo diferente y más elegante al cabello, ya que se va a ver, o a la cola, ya que se va a ver más profesional. También me gusta fijarlo un poquito con el gel fijador y también unos cuantos pinchos. Luego lo que hacemos es que trenzamos nuestro cabello a nuestro gusto. Por lo menos a mí no me gusta trenzarlo tan apretado, sino que me gusta dejarlo un poquito más suelto, pero ustedes deciden cómo les gusta más. Entonces, luego que ya termino de trenzarlo flojito, entonces lo que hago es que comienzo a aflojarlo un poco más, y es como ancharlo para que se vea un poco más como rectangular. Y este es el resultado final. Si te gustó, por favor no olvides de apoyarme dándole like
a este video y también compartiéndolo con toda tu gente, con tus familiares, con tus amigos, con tus enemigos. El fin es que cada vez que tú compartes este video me ayudas a mí a crecer en esa gran familia de YouTube. También no olvides seguirme en otras redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como Afroyasi01, en Facebook como Afroyasi, y también por favor no te olvides de dejarme tus comentarios, que me encanta leerlos, y también me encanta las ideas que ustedes me dan de otros tipos de videos y contenido que subo para ustedes. Muchas gracias por todo este amor y hasta el próximo video. Un beso y bendiciones de lo alto. Señores, ¿verdad que yo me veo sexy con ese peinado?